Vamos a empezar desde el principio. Ustedes van a ver que en la primera clase hablo del círculo del color. ¿Y para qué me sirve y para qué les sirve a ustedes el círculo del color? El círculo del color sirve más que nada para saber cómo están formados los colores primarios y los colores secundarios, que son los que intervienen en la colorimetría. ¿Qué significa esto? Todos los colores nos sirven para formar los colores. Más que nada son apreciaciones técnicas que en la aplicación que nosotros le vamos a dar, y más que nada buscando una fórmula bien práctica para entender, es primero saber que de la mezcla de los colores primarios, que es rojo, amarillo y azul, se desprenden los colores secundarios, que son naranja, violeta y verde. Entonces, ¿cómo voy a aplicar esa mezcla de colores que está dentro de la coloración, de la mayoría de las coloraciones? Más que nada para elegir el color que quiere la clienta o el cliente, y si voy a matizar o realzar un color. ¿Qué significa? Que si en un color vamos a hacer reflejos, vamos a decolorar el cabello y me quedó en un fondo amarillo, y nuestra idea es apagar ese fondo amarillo, vamos a usar una tintura que tenga en su composición un color que tenga algo de violeta. Generalmente los que tienen violeta son los .2, o sea, los malva. El malva tiene violeta y es un color opuesto al amarillo, donde yo voy a neutralizar ese amarillo para que me quede un rubio más tirando a los platinados, a los cenizas. Un ejemplo sería en un fondo altura 9, amarillo, y quiero matizar y que me quede un rubio medio tirando de ceniza, le voy a poner un 9.2 que tiene violeta. Generalmente el error de la mayoría es poner un ceniza en un amarillo. ¿Y qué va a pasar con el ceniza en el amarillo? Me va a quedar verde el pelo porque no es el color que va. O sea, para lograr un ceniza tendré que decolorarlo más al cabello, más llegando al blanco, para lograr esos cenizas bien fríos. Pero en un fondo amarillo generalmente me queda verde. Lo mismo, por ejemplo, si me quedó un fondo rojizo, ahí sí voy a usar un verde. ¿Por qué? Porque el verde es lo contrario al rojo, y ahí entramos en el uso de los correctores, que eso lo vamos a hablar más adelante. Y también en un caso que nos quede un fondo naranja, usar los azules. Y en muchos de mis videos yo por ahí hago mezcla, que a lo mejor en vez de poner azul le pongo algo de violeta, y eso es un poco la práctica, pero generalmente esa es la idea. O sea, cuáles son los colores que me sirven para matizar un color, y como me han preguntado, para realzar. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un color rojo, un 6.6, que sería un rubio rojizo, y lo quiero hacer más potente, podría agregarle un intensificador o tonalizador rojo, o sea, corrector rojo, para hacerlo más fuerte el color, pero también teniendo cuidado de que no me vaya a quedar oscuro, porque si le agrego pigmento puro me va a quedar un rojo, si bien potente, pero más oscurito. O sea, ¿qué es lo que pasa con los colores así puros? Que me van a servir tanto para intensificar un color o también para apagar ese color. Son pigmentos puros que siempre oscurecen, entonces generalmente hay que usarlos en lo que se llama centímetros lineales. Y ahí pueden ver en esta diapositiva lo que les estoy diciendo a ustedes de la mezcla de los colores, que lo importante es saber usar nada más que eso, saber que, por ejemplo, en la estrella del color, qué color me va a matizar al otro. Siempre los fríos me van a apagar los cálidos, pero los cálidos no pueden apagar los fríos. O sea que si, siempre lo digo esto, si me quedó una mecha verde, por más que le ponga naranja, no me va a quedar, no voy a sacar el verde, tengo que decolorarlo un poquito para sacar ese poquito de verde y ver qué hacer en ese caso. Pasando a la siguiente diapositiva, bueno, acá se puede ver mejor.
Y también es importante esto, más que nada, saberlo para qué estoy poniendo la cabeza. Saber que un ceniza tiene azul, también tiene verde, que el malva y el nacarado es una mezcla del rojo más azul, me da el violeta, que el dorado trae amarillo. O sea, todo esto más que nada es para saber qué tiene cada color y cómo lo voy a usar dependiendo de lo que yo quiero hacer. Quiero apagar un color, quiero realzarlo, y de esta manera, sabiendo lo que tienen, lo voy a poder manejar sin ningún tipo de problema. Después, en la altura de tono, que ustedes seguramente habrán visto, esto más que nada para que ustedes sepan cómo influyen los colores primarios en la preparación de todos los colores. O sea, que en un negro tengo muchísima cantidad de rojo, muchísima cantidad de proporción de azul y muchísima proporción de amarillo. Cuando voy subiendo del negro hacia el 10, ya también sí seguimos teniendo rojo, amarillo y azul, pero en muy poquitas proporciones. Todo esto más que nada es para que ustedes sepan cómo está desarrollada la tintura. Si agarramos muchos colores y empezamos a mezclar de diferentes tonos, va a llegar un momento que vamos a lograr un negro. Pero no tenemos que complicarnos, o sea, tenemos que buscar, como les digo, siempre la practicidad, porque nosotros tenemos una gama de colores gigantesca en las diferentes marcas de tintura, así que no vamos a tener ningún tipo de inconveniente, ya que si queremos tal color lo buscamos a la carta y lo aplicamos. Salvo que tengamos que hacer algún trabajo que tenemos que matizar o mezcla de color, ahí sí vamos a jugar con los tonalizadores, con los correctores. Pero si no, siempre tratemos de que sea todo más fácil y no hacerlo tan complicado. Ahora, entrando en la clase número 2, en la introducción al color, es importante más que nada saber en un corte transversal del cabello cómo va a actuar la tintura. Tenemos las tinturas temporales, que son las tinturas que van a ir por afuera, las tinturas semipermanentes o llamadas tono sobre tono, que esas tinturas son que van a penetrar en la corteza sin ir a la médula del cabello, y las tinturas permanentes, que son las tinturas comunes, que me va a modificar todo el cabello y va a penetrar, que generalmente son las tinturas difíciles de sacar, sobre todo cuando vamos a trabajar en colores oscuros. Siempre esta pregunta me la hacen y me dicen si de un cabello teñido de negro o castaño oscuro con muchas aplicaciones se puede llegar al blanco. Yo nunca lo he logrado, les digo la verdad, o sea, me parece bastante complicado porque al decolorarlo se frena en un rojo. En un cabello virgen sí, no hay problema, si en un negro podemos llegar, pero en un cabello teñido no lo he hecho, he probado y no he llegado, entonces es como que así usemos el mejor polvo de colorante, castigamos demasiado el cabello. Entonces no les recomiendo a ustedes que hagan esto para no dañar el cabello. Entonces, esto queda claro, como les decía, las tinturas, las que son temporales, son esas tinturas al agua, que son para estilo fantasía, que es para que le dure una sola noche, no son cubritivas a las canas, o si las tapan, se va rápido porque toman periféricamente, y las otras tinturas son, por ejemplo, las que quieren dentro de su mismo tono, los llamados, como les decía, tono sobre tono, que vienen en colores rubios, rojizos, cobres, pero siempre de su misma altura. Ejemplo, tengo una base 5, puedo hacer un 5 chocolate, un 5 rojo, o un poquito más oscuro, no hay problema, pero no aclarar tonos porque no tiene la fuerza para que me quede más claro el cabello. Ahí sí tengo que pasar a la tintura permanente, pero esa sí puedo aclarar varios tonos. Y también es importante saber, más que nada, que el color del cabello está formado por las melaninas, que es el pigmento natural del cabello, y que si no tenemos ese pigmento ahí tenemos las canas. Y vamos a encontrar en lo que es el pigmento natural del cabello diferentes tonos naturales en la cabeza. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen la pigmentación que le tira más al rojizo o al cobrizo o al rubio.
generalmente los latinos son de pigmentación más rojiza y que nos cuesta más llegar a los rubios. Generalmente en Europa es más fácil encontrar rubios, pero tanto en Argentina como en Latinoamérica, México, hay muchas personas con el cabello oscuro y tenemos que trabajar con, sea decolorantes, cremas aclarantes, o a partir de bases más claras, ejemplo, una base 5 castaño claro, ahí podemos trabajar con un super aclarante que podemos llegar a un rubio, pero si nosotros diagnosticamos mal, ¿qué va a pasar? Me va a quedar un color rubio medio anaranjado. Por eso la tintura no hace magia, y cuando tenemos una base muy oscura y quiere un rubio, tenemos que pasar ya a una decoloración. Eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Entonces, ¿qué es lo importante a la hora de empezar un color? Contar con todos los elementos, bueno, que yo creo que la mayoría lo sabe ya, porque muchos ya vienen trabajando, que son peinador, toalla, peine ancho, pincel, bol, gorros, toallas, cremas protectoras, balanzas para pisar la pintura, eso es muy importante. Y después contar con tinturas, aclarantes, decolorantes, oxidantes. Todo eso es muy importante, que nunca nos tiene que faltar, y tener un stock de productos a nuestra disposición, carta de colores, para de esta manera ofrecerles a los clientes una gama de variedad para ver primero lo que ella tiene y cuál es el objetivo que nosotros queremos lograr. En la siguiente diapositiva, esto sí es muy importante, fundamental, que conocer bien la marca que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque no todas las marcas trabajan de la misma manera. Hay tinturas que toman, por ejemplo, no va a ser lo mismo que yo ponga, por ejemplo, ver un 6 de L'Oreal y un 6 de Colestone. El 6 de L'Oreal me va a quedar un 6 y el 6 de Colestone me va a quedar tirando un castaño claro, tirando un castaño, porque tiene mucha pigmentación muy fuerte para que me tome bien las canas. Entonces todas esas cosas son muy importantes cuando ustedes van a empezar a usar una marca determinada. Preguntar si toma en el color justo, si toma un poquito más oscuro, y también saber cuál es su composición del pigmento base de la tintura. ¿Qué significa esto? Colestone tiene verde, L'Oreal creo que tiene violeta, y lo mismo, y bueno, y Alfapar también tiene violeta tirando con gris. ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo en un rubio pongo un 7 de Colestone, me puede llegar a quedar verde la cabeza. ¿Por qué? Por la concentración de pigmentos, como les decía, que tiene mucho verde, o sea, la hacen de ese tipo de formulación. Lo mismo, hay tinturas a lo mejor que pongo el 7 y me queda el 7. Una tintura que yo estoy usando, que bueno, que acá justo no está, que se llama Yellow, que es de la marca del Alfapar, y pongo un 7 y me queda un 7. Y como es, hay muchas marcas. Lo importante, y como les digo a ustedes, es averiguar cómo toma la tintura. O sea, la marca que ustedes vayan a elegir para trabajar en su salón, es importante probarla, practicarla, y de esta manera van a estar ustedes seguros y seguras de que le va a quedar bien el color. Y sobre todo, otra cosa importante es el brillo, o sea que la tintura es una tintura con poco amoníaco, y van a notar la diferencia del brillo y la durabilidad en el cabello. Entonces, como les decía, las coloraciones temporarias, semipermanentes y permanentes, es fundamental elegir lo que vamos a utilizar, o sea la marca. Los matizadores y colores fantasía, estoy hablando de los pigmentos correctores: verde, azul, gris, naranja, amarillo. O sea, dependiendo de las marcas vienen los correctores o tonalizadores que se piden así. Y después las tinturas tono sobre tono, que son ideal para las personas que no quieren hacerse todos los meses del color. Entonces es como que me dura más, pero saber que no se va a aclarar muchos tonos. A lo sumo dentro de su tono, o un tonito más claro o más oscuro, pero no 2 tonos más claros o 3,
que lo podemos lograr con la tintura con amoníaco. Generalmente con la tintura con amoníaco podemos aclarar de 2 hasta 3 tonos, dependiendo del fondo natural. Y las superaclarantes podemos usarlas a partir de una base 5 y esta me aclara de 3 hasta 4 tonos. Pero es importante hacer bien el diagnóstico, porque si yo hago un diagnóstico con la carta del color y mi clienta, en vez de tener un 5, tiene un 4 y le aplico un superaclarante, pensando que voy a llegar a un 9, me va a quedar un 8 tirando al cobre, al naranja, entonces no les va a gustar. Entonces es una línea muy delgada que ustedes tienen que analizar para no fallar en ese trabajo, si no ahí tienen que hacer una decoloración, no les va a quedar otra. Después conocer bien la marca que vamos a utilizar, lo que dije anteriormente, el correcto uso de los oxidantes, que eso lo vamos a ver dentro de un rato, lo que hablaba recién, correctores y tonalizadores, y la importancia del círculo del color. O sea, que si viene una cliente y nos dice, mira, quiero hacerme un color, por ejemplo, un rubio oscuro, pero que no me tire al rojizo. Buscar dentro de nuestra carta de colores y ofrecerle un 6-1. ¿Por qué un 6-1? Porque el punto 1 tiene verde, el verde es contrario al rojizo, entonces lo que vamos a hacer es que me va a quedar un rubio oscuro, un rubio oscuro que no me va a tirar el rojo, porque ya el tener el ceniza en la tintura me lo va a apagar al color. O como les decía hoy, el amarillo, los rubios amarillos, que no quiero que me queden amarillos, sino más tirando al platino, poner los 21. Si quisiera, por ejemplo, un miel, un 31. Pero hacer bien ese análisis para no fallar en el trabajo final. La aplicación sobre los cabellos previamente decolorados, lo que hablaba recién de elegir qué tono aplicar, y siempre con agua de pocos volúmenes, con agua de 9 volúmenes. Se aplica la tintura para las mechas, y también mezclar tinturas entre distintas marcas. Se pueden mezclar las tinturas entre distintas marcas en los que son los tonos fantasías. ¿Cuáles serían los fantasías? Los que son punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7. O sea, los que ya vienen con su matiz, rojo, amarillo, marrón, dorado, violeta. O sea, yo puedo mezclar, por ejemplo, un chocolate, un 6-7 de vela con un 6-35 de alfa parf, por ejemplo. Lo puedo hacer sin problema. O por ejemplo, un 7-3 a lo mejor de vela con un 8-31 de L'Oreal. Lo puedo hacer, no va a haber problema. O sea, estoy haciendo una mezcla de color. Generalmente todos no quieren que hagan esas mezclas entre diferentes marcas. Ahora, si yo mezclo un tono natural 6 de Coleston, que sé que me tiro el verde, con un 6 de Alpha Parf, me va a quedar un color medio raro, porque estoy mezclando verde con el color pigmento base gris de Alpha Parf. Entonces puede ser que no me quede bien el color. Mezclar, lo que hay que hacer es mezclar naturales de diferentes marcas. Yo lo que son los otros colores fantasía de diferentes marcas los mezclo sin problema, y después dentro de una misma marca pueden hacer las mezclas que a ustedes se les ocurra. O sea, lo importante en esto es anotar siempre bien el color que están haciendo, para que después a la clienta cuando vuelva a hacer el mismo color. Por eso es importante contar con la balancita para pesar la tintura, los gramos igual que el oxidante, y de esta manera siempre me va a quedar el mismo color. Acá también hago un repaso, esta diapositiva después ustedes la van a bajar, de las coloraciones temporales, semipermanente, tono sobre tono y la permanente. Todo esto tienen que leerlo para que les vaya quedando. O sea, no hay mucho secreto en lo que es el color. Acuérdense, es más que nada mucha práctica. En el diagnóstico del cabello, y sobre todo cuando ustedes van a hacer color por primera vez, para el que no lo sabe, hay que hacer primero la prueba de sensibilidad. Eso es fundamental. Nunca se vayan a hacer un color a una persona que no saben si son alérgicas, porque podemos tener problemas. Generalmente ataca el sistema respiratorio y también se empiezan a hinchar. Entonces, antes de que le pase cualquier cosa, pregunten si se hizo el color alguna vez, si tienen problemas de alergia. Si le dicen, mira, no sé, preparan un poquito de tintura, agua oxigenada, atrás de la oreja limpian con alcohol,
y un algodoncito, aplican el color y con una gasa lo tapan, lo dejan unas 2-3 horas, y si no hubo ninguna reacción alérgica, sí le pueden hacer el color. En caso contrario, no se arriesguen porque le puede pasar algo al cliente y después van a tener problemas ustedes, problemas graves. Entonces yo les recomiendo que nunca se vayan a arriesgar de esa manera. También, el tono del color natural del cabello es muy importante. Siempre tener la carta de colores para analizar para dónde vamos. Si vamos a aclarar, si vamos a oscurecer, si vamos a hacer rojos, marrones, cobrizos, dorados. Ver las condiciones del color en la presencia, cómo está el cabello, si está desteñido, si hay que repigmentar, si hay que trabajar con tono sobre tono. Después conocer el porcentaje de canas, si tiene pocas canas, mitad de la cabeza con canas o 100% de canas. La integridad del cabello en diferentes porosidades. ¿Qué significa esto? Si el cabello está, ¿cómo les puedo decir? Muy seco, que no me toma el color, o las puntas muy quemadas que hay que cortar, cuántos tonos deseamos aclarar y cuántos tonos deseamos oscurecer, matices que podemos recomendar y cuál no podemos recomendar. ¿Qué significa esto? Que si una persona es muy pálida y nosotros le recomendamos los cenizas, le va a quedar como un aspecto muy frío, muy verdoso, muy apagado en la piel. Entonces no recomendaría ese tipo de piel esos colores. O los naranjas también, depende en qué rostro un color cobre queda bien y en otros no. Eso también, mucha práctica. No hay más secretos que eso para saber qué recomendar a cada cliente el color que le podemos aplicar. Y después también otra cosa importante es el retoque de crecimiento, que se hace cada un mes. Igualmente cada semana ya hay un poquito de crecimiento. Eso ustedes siempre, si le dicen, el cliente le dice a ustedes, mira, ya tengo otra vez crecimiento, se me nota la cana, bueno, no es culpa de ustedes o de la tintura, es el cabello que crece. O sea, contra eso no hay nada. Generalmente los colores oscuros en cabellos con canas son los que más rápido se van a notar por la diferencia de color. Las personas que tienen canas y se hacen rubias no se nota mucho el crecimiento. ¿Por qué? Porque están en un fondo clarito, pero los colores oscuros es donde enseguida se nota el crecimiento. Después, a los cambios de colores pueden ser, si hay que hacer un barrido de color suave, una decoloración. También están saliendo nuevos productos que se llaman extractores de colores de diferentes marcas, donde a partir de bases no tan oscuras se puede sacar el color sin decolorar y después aplicar el color. Y también cuando tenemos más de 4 centímetros de crecimiento, la forma para aplicar el color, o sea, no se aplica en los 4 centímetros de crecimiento, sino se aplica primero en la unión del cabello teñido hasta 2 centímetros anteriores de la raíz. Se aplica primero el color ahí, se dejan unos 15 a 20 minutos, se aplica en raíz y por último se corre a puntas, que está el video donde muestro esta técnica, es muy fácil para que les quede bien el trabajo. Las formas básicas de aplicación de un color en pelo virgen, primero en medios y puntas y luego en raíz. O sea, es importante, depende con qué oxidante vamos a trabajar. Hay oxidantes que yo trabajo con 30, con 40 volúmenes o con 20 volúmenes, porque lo que me va a aclarar el fondo va a ser el agua oxigenada, ¿no es cierto? O sea, la tintura es la que actúa, pero lo que me va a aclarar el fondo, sea la tintura o la decoloración, va a ser el agua oxigenada. En el retoque de raíz, dividimos la cabeza en 4 partes y aplicamos. Si tenemos canas en la parte frontal, yo lo primero que hago siempre es aplicar la tintura en la parte frontal y en la parte de la cúspide, y después hago mitad para un lado, mitad para la parte frontal parietal derecha, para el lado izquierdo, y por último hago toda la parte de la nuca, de la cúspide hacia la nuca, y aplico en todo lo que es raíces para después pasar a los 20-25 minutos en puntas, que si en puntas se quedan sin color, aplican el color, agua oxigenada de 10, mojamos un poquito el cabello y vamos a empezar a correr por mechas, masajeándolo un poquito para una buena penetración del color, del brillo, y siempre acuérdense trabajar con buenas marcas. Ahí pueden ver, bueno, en este caso la aplicación del color se hace con la tintura y con un medidor que también viene para medir el agua oxigenada, pero les recomiendo a ustedes que trabajen con balancita, así que da el color
perfecto, y si nos falta producto tendremos que volver a aplicar producto. Acá se puede ver en este caso de la modelo que acá hicimos un retoque de color. Acá podemos ver que tiene algo de marrón, entonces el color se aplicó desde acá hasta casi llegar a la raíz, y después del último minuto aplicamos ya en las puntas. Si hubiéramos aplicado todo de raíz a punta, hubiera quedado súper claro acá y súper oscuro acá. Acá un poco se ve como una diferencia por el flash, pero pueden ver que es importante saber cómo aplicar un color para no fallar. Ahora vamos a hablar un poco de canas. Esto para ustedes tiene que ser lo más fácil y sencillo de todos. O sea, en la cana el color que apliquemos nos va a quedar 100% de cana. Si aplico un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, perfecto. El 10 no, ¿por qué? Porque el 10 está a la altura de la cana del blanco, entonces no va a ser cubritivo. Hay canas que hay que usar, sea un mordiente, sea una ampolla, o una buena depósito de color para que tome bien. Esas son todas cosas, puntos importantes para ustedes no fallar a la hora de aplicar un color en canas. Es importante saber que nunca vamos a encontrar la misma cantidad de canas en una cabeza. Podemos tener un 30%, un 50% o un 100% de canas. Entonces, en un 30% de canas, que vemos poquitas, y vamos a aplicar un 7.3 para que ese fondo de canas blancas no queden como muy fuertes, se agrega un cuarto del tono base, 7, y en este caso 3/4 de 7.3. Si la persona se viene haciendo rojos, por ejemplo 6.66, un cuarto de 6, 3/4 de 6.66. Siempre sabiendo cuál es el tono final que se va a aplicar la clienta, sea rojo, dorado, cobre, marrón. Si tenemos un 50% de canas, pongo mitad de 7 y mitad de 7.3. Y si tenemos un 100% de canas, que son muy rebeldes, 3/4 de 7 y un cuarto de 7.3. Yo a veces depende, si no son canas rebeldes, pongo también mitad de 7 y mitad de 7.3. Si la persona quiere, por ejemplo, 8.31, mitad de 8, mitad de 8.31. Quiere un 7.4, mitad de 7, mitad de 7.4. Es imposible fallar con las canas. Y si ustedes quieren hacer mezcla, por ejemplo, quiero lograr un dorado con algo de cobre, mitad de 7 y un poquito más de un cuarto de 7.3 y menos de un cuarto de 7.4, ya estoy creando un color. O mezclar con 7.3 con 8.34. Podemos hacer las combinaciones que se nos ocurran, pero siempre respetando las proporciones, que el tono base siempre va a ser la mitad, y la otra mitad de la mezcla va a ser la mezcla que ustedes van a hacer con los colores. Una cosa que me habían preguntado era si los super aclarantes cubren las canas. No, o sea, me las puede matizar, pero no me va a tomar el super aclarante porque también está a la altura de un 10, y como les decía, al estar a la altura de un 10, la cana está a la altura de un 10 y no me lo va a cubrir. Sí me va a aclarar lo oscuro, pero lo claro no me lo va a aclarar, así que eso siempre téngalo en cuenta para no fallar en lo que es el diagnóstico para hacer un color en canas. Entonces, como les decía, hoy en la aplicación del color de canas tenemos la técnica de trabajar con agua oxigenada, algodón, y en la zona donde están las canitas pasarle el secador y después aplicar el color, o si no la prepigmentación, que sería un ejemplo. Voy a hacer un 7 en una cana, o un 7.3, 7 con 7.3, voy a repigmentar con un 8.3. O sea, ¿qué significa esto? Busco 8.3 tintura pura y aplico un poquito de ese 8.3 en las canas sin tocar la raíz, para que me vaya pigmentando, me vaya abriendo la cutícula. Es como que eso también sirve de mordiente. Dejo unos 10-15 minutos y después aplico el color. Entonces de esta manera se va a fijar más el color en la cana, y de esta manera me va a tomar bien. Siempre se aplica un tono más claro. Si la clienta se hace, por ejemplo, un 7.1 con 7, dorado. Si se hace un cobrizo, van a poner cobre. O sea, si se hace un 7.4, voy a repigmentar con un 8.4 o con un 8.34. Siempre se repigmenta con tonos cálidos, con lo que en el video lo pueden repasar. ¿Por qué?
porque si repigmento con oscuro me va a quedar como una marca, porque el pigmento frío oscurece. Entonces la prepigmentación se hace con tonos cálidos. Y también es importante en todo esto que estamos viendo del color, el uso del agua oxigenada. No tengan miedo a usar el agua oxigenada, y tenemos que tener 10, 20, 30 y 40 volúmenes, que también se llama peróxido de hidrógeno. Por ejemplo, el agua de 10 volúmenes sería peróxido del 3%, el agua de 20 peróxido del 6%, el agua de 30 peróxido del 9% y el agua de 40 peróxido del 12%. Hay muchos peluqueros que lo trabajan de esa manera, en vez de hablar de agua oxigenada hablan de peróxido, y bueno, eso va un poco, depende de cada uno, sería más una forma técnica de hablar. A mí me gusta hablar de agua oxigenada de 10 o de 20, pero respeto también lo que dicen los demás colegas que tienen su forma de trabajar, y bueno, es importante que ustedes sepan cuál es la diferencia. Solamente en hablar de peróxido sería lo mismo que hablar de agua de 10, pero es como que es una terminología más técnica. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el agua oxigenada? El agua oxigenada, como les decía, me va a aclarar ese cabello virgen, porque en el teñido no lo voy a aclarar salvo que lo use con polvo de colorante. Me va a activar con el agua oxigenada para aclarar la cutícula. El agua de 10 la puedo usar para hacer un tono sobre tono. O si me quedé sin color y tengo que volver a aplicar color en las puntas, trabajar con agua de 10. Si quiero aclarar un tono, ahí sí voy a trabajar con agua de 20 volúmenes. Si quiero trabajar, aclarar 2 tonos con agua de 30 y 3 tonos agua de 40. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un 5, castaño claro, y quiero hacer un 7, 5 es el punto de partido. 6, un tono, 7, 2 tonos. Entonces, si son 2 tonos, y yo le estoy diciendo que el agua de 30 aclara 2 tonos, voy a aplicar un 7 con agua de 30 volúmenes. ¿Por qué? Porque el 7 está 2 tonos más arriba del 5. Pero si yo hace 7, en vez de poner agua de 30, le pongo agua de 20, no me va a quedar un 7, me va a quedar un 6. Por eso es importante usar el agua oxigenada dependiendo del fondo que tenemos. Si quiero hacer un 8, trabajaría con agua de 40 en una base 5. Y si ese 8 me tira al rojizo, podría, al cobrizo, en vez de aplicar un 8, aplicaría un 8-1, hablando de cabello natural, en esa base 5 con agua de 40, y a lo mejor logro un rubio buenísimo, porque el 8-1 al tener ceniza me va a sacar ese resto de rojo. O trabajar con un 8 con un poco de corrector azul. O sea, es, como decía, probar, anotar. Lo que sí les recomiendo es que al cliente, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de comprar algún producto para poner en el cuero cabelludo para que no pique, porque el agua de 20 no hay problema, y de 10, pero de 30 a 40 pica mucho. Entonces vienen unos aceites para que se ponen en el cuero cabelludo. Me acuerdo de la marca Alpha Parf, óleo lenitivo, que era para que no forme una película para que no me pique el cuero cabelludo. También se mezcla en la tintura. Seguramente de diferentes marcas ustedes pueden averiguar qué poner para que no pique el cuero cabelludo, porque hay personas que son sensibles. O si no, la otra, que vengan con el cabello sucio de 3 días, por lo menos 4, entonces la grasitud va a frenar la acción del oxidante para que no me pique el cuero cabelludo. Eso siempre acuérdense, ténganlo en cuenta, porque cuando usamos oxidantes altos les va a picar. Y después es importante conocer cómo usarla, no solamente con la tintura tradicional. O sea, con el super aclarante podemos trabajar con 30 o con 40. Y con las tinturas sobre tono siempre acuérdense que vamos a trabajar con 10 volúmenes. Con la tintura super aclarante, si yo trabajo con 40, me aclara hasta 4 tonos o a lo mejor un poquito más, porque ya la tintura super aclarante tiene mayor concentración de amoníaco, y siempre, como les decía a ustedes, es importante trabajarla a partir de una base 5, porque si no, lo que va a pasar es que me va a quedar tirando al rubio medio cobre. Entonces siempre ustedes hagan bien, tengan bien en cuenta
trabajarla de esa manera. Esta tabla que yo estoy pasando a ustedes, bueno, la saqué de la marca de Yellow, de la tintura, y se aplica generalmente a todas las marcas, pero ustedes siempre tienen que averiguar cómo trabajar la marca que ustedes están usando o la que van a utilizar. Acá dice, por ejemplo, acción, elección del oxidante y tiempo de exposición. El agua de 3, el 3% de 10 volúmenes, el tiempo de acción es de 25 a 35 minutos. O sea que después, más de ese tiempo, ya está. Si yo hice un color, 35 minutos, ya está, la puedo jugar sin problema. Las otras tinturas con agua de, bueno, acá dice 30, pero es 20, o sea, está cambiado. El agua de 20 de 40 a 45 minutos, el agua de 30 de 35 a 40 y 40 a 45 a 50. Generalmente cuando trabajo con un oxidante de 40 se deja más tiempo y el superaclarante se deja un poquito más, o sea, para que siga trabajando un poquito más. Y en esta tabla de acá arriba, que es súper importante, y podemos ver, en una altura de tono, por ejemplo, vamos a hacer un 4. De un 4 quiero llegar, a ver hasta dónde puedo llegar con el 4, a un 6. A ver, vamos a ver bien. En una base natural, 4. Quiero llegar a un 7. Ya tenemos que decolorar el cabello. 7, 8 ya hay que decolorar. Si viene acá figura con 30, con 40, no llegamos. He probado, o sea, llegamos a un 7, pero como en el último caso que les voy a mostrar en esta tabla, como que queda cobrizo. A partir de los 4 ya tenemos que decolorar. Lo mismo, por ejemplo, en un 1. Si tenemos un cabello natural 1 y la persona quiere un 5, no llegamos a un 5. ¿Por qué? Porque con agua de 40 puedo llegar a un 4. Al fondo, con el 4 puedo llegar, pero el 5 no, porque ya tengo que decolorar. Esta tabla está muy buena para saber con el agua oxigenada cuánto puedo llegar a aclarar el cabello, saber que hay agua oxigenada, y después ustedes sí tienen que analizar qué color elegir para el trabajo del resultado final que quiere la clienta. Acá hay un ejemplo, bueno, del super aclarante. Esta persona, por ejemplo, no tiene la base muy oscura, por eso llegamos sin ningún tipo de problemas con los super aclarantes. Con tintura no, porque me quedaría oscuro. Por eso es importante acá sí trabajar con un super aclarante para llegar a un fondo bien claro. Después, como les decía, el oxidante trabajado, sea con una tintura no, con una crema aclarante o con el polvo de colorante, me va a aclarar mucho más. Nunca va a ser lo mismo aclarar un cabello teñido, ténganlo en cuenta, que un cabello virgen. Con el virgen del 1 o el 2 o el 3 al rubio llego sin problema. En los cabellos oscuros me va a costar más. Pero los platinos, como les decía, lo veo muy difícil llegar. Acá pueden ver, por ejemplo, aclarar el color cosmético, que sería el color artificial. Con agua de 10 aclaro un tono, con agua de 20 2 tonos y con agua de 30 3 tonos. A veces hay que hacer una o dos decoloraciones, pero si hago muchas decoloraciones, ustedes ya saben que el cabello se me arruina. Entonces no tenemos que prometer a nuestros clientes algo que no vamos a lograr. Quiero que eso les quede muy claro. Y por último, ya para ir terminando, acá se puede ver la diferencia de este trabajo. Que está el video en la plataforma, y donde ven un color de base oscura, que acá era un color y era un 3 y más tirando un 2. Y como aclaramos bastantes tonos, acá ya habíamos aplicado, creo que era un 7-4 con agua de 40 de puntas a medio, y en raíz trabajamos con 30 volúmenes. Quedó más tirando a un 6-4, no quedó el 7-4. ¿Por qué? Porque si yo quisiera que quede un 7-4, yo hubiera hecho una decoloración con agua de 10 volúmenes, algo bien suave, y después aplico un 7-4 o hago una repigmentación. Pero si lo queremos de forma natural, decirle a la clienta, mira, podemos lograr esto sin que se dañe tu cabello. Entonces eso es importante para que ustedes sepan cómo manejar y preguntarle siempre a la clienta qué es lo que quiere hacerse. En el otro caso, ustedes pueden ver que acá sí hicimos un barrido con shampoo y polvo de colorante,
y agua de 10, y barrimos el fondo y aplicamos el 7.4 y quedó más clarito y más al 7.4. ¿Por qué? Porque ya hicimos un barrido para que se pueda notar más ese color cobrizo. O sea, las dos formas son valederas y siempre va a depender de lo que nosotros querramos lograr en el trabajo. Así que esto es más que nada un repaso de las primeras clases del curso, o sea que sería hasta la clase número 5, y los próximos domingos a coordinar vamos a seguir repasando todo lo que es este curso de color para que ustedes se vayan sacando las dudas. Y bueno, en esta conferencia ustedes pueden preguntar sobre este tema, del tema que vimos ahora, no me pregunten del otro para no confundir, porque yo después les voy a armar la otra conferencia con las otras clases. Y es importante, como les decía, hay que practicar mucho con respecto a anotar, o sea, que ustedes tienen que tener anotado la ficha de diagnóstico del cliente, qué color van a aplicar, qué tintura, y leer mucho, o sea, leer y repasar, pero no complicarse, saber que el oxidante me aclara el fondo, cómo trabajar en cabellos teñidos, en canas, o si tengo que oscurecer, si tengo que repigmentar. Vayan repasando el curso, pero ustedes van a ver que poco a poco van a ver el tema de la colorimetría, que va a ser súper fácil, y siempre actualizándose, porque no solamente en este curso, que cosas nuevas que ahora van a ir saliendo yo las voy a ir transmitiendo a la plataforma. Si hay algunos eventos en los lugares donde ustedes viven, vayan y no se queden en nada, porque siempre va a salir algo nuevo con respecto al color y a las técnicas. Así que damos ya por finalizada la conferencia, y ahora sí me quedo con ustedes para que me hagan las preguntas para ya terminar la hora. Así que bueno, les agradezco de ya que hayan participado, que hayan entrado a la plataforma, y bueno, ahora quedo con ustedes para que me empiecen a hacer las preguntas.